La membrana endoplasmática, formada a partir de la membrana nuclear externa, es una red de membranas parecidas a sacos aplanados que se entrelazan y unen dentro de la célula formando amplias cisternas anastomosadas, es decir, unidas a través de las cuales se mueven las proteínas y otras moléculas, y se encuentra presente en todas las células eucariotas. En la superficie de su membrana tienen adosados ribosomas, y cuando las proteínas están destinadas a ser parte de la membrana celular o exportadas fuera de la célula, los ribosomas las ensamblan y las añaden al retículo endoplasmático, dándole un aspecto rugoso. Los ribosomas mencionados, contenidos en esta membrana, son pequeños y redondos orgánulos cuya función es fabricar esas proteínas. El retículo endoplásmico juega un rol esencial en la biosíntesis de lípidos y proteínas, siendo la biosíntesis la reacción química por la cual los seres vivos elaboran sustancias orgánicas complejas a partir de otras más simples con el consecuente gasto de energía metabólica. Las proteínas sintetizadas y almacenadas en el retículo endoplásmico rugoso, antes de ser transportadas a otros orgánulos citoplasmáticos, como el aparato de Golgi o lisosomas, a la membrana plasmática o al exterior de la célula, deben ser glucosiladas para convertirse en glucoproteínas. La glucosilación de las proteínas se produce en el lumen del retículo, mientras que las proteínas del citosol no suelen estar glucosiladas. El RER tiene ribosomas adheridos en sus membranas, en el lado del citosol. Los ribosomas están unidos por su subunidad mayor por la ayuda de unas proteínas del grupo de las riboforinas, que no se encuentran en el retículo endoplásmico liso. Se comunica con la membrana nuclear y el retículo endoplasmático liso. Todos los eucariotas contienen retículo endoplásmico rugoso, debido a que este es necesitado para la síntesis de proteínas de la membrana plasmática y proteínas de la matriz extracelular. Cabe mencionar que existen células con una mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso que otras con mayor cantidad de retículo endoplasmático liso. Esto dependerá, claro, de la función que tenga la célula. Las células secretoras de proteínas van a tener una mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, las células acinares pancreáticas sintetizan enzimas digestivas, las cuales posteriormente son transportadas al intestino. Otras células que tienen mucha demanda en cuanto a síntesis de proteínas y por lo tanto tienen un retículo endoplásmico de gran extensión son las células plasmáticas y las células del hígado. La principal misión del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas, las cuales irán destinadas a diferentes lugares, unas al exterior de la célula, otras al interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular, como los lisosomas. Otras formarán parte integral de las membranas, tanto plasmática como de otros orgánulos de la ruta vesicular. Además, tiene que sintetizar proteínas para sí mismo, denominadas proteínas residentes, las cuales, para ser retenidas, deben poseer una secuencia de 4 aminoácidos concretos localizados en el extremo carboxil. El proceso comienza con la unión de un ARN mensajero a una subunidad pequeña ribosomal y posteriormente a una subunidad grande ribosomal para comenzar la traducción. Lo primero que se traduce de estos ARN mensajeros es una secuencia inicial de nucleótidos, a partir de la cual se sintetiza una cadena de unos 70 aminoácidos, denominada péptido señal. Una molécula conocida como SRP, Sequence Recognition Particle, reconoce al péptido señal y enlentece el proceso de traducción. El complejo formado por ribosoma, ARN mensajero, péptido señal, más el SRP, difunde por el citosol hasta chocar con una membrana del retículo endoplasmático, a la cual se une gracias a la existencia de un receptor de membrana que reconoce al SRP. Todo el complejo anterior interacciona con un translocador, que es un complejo proteico transmembrana que forma un canal por el cual penetra la cadena polipeptídica naciente hacia el interior de la cisterna del retículo endoplásmico. El péptido señal queda unido al translocador mientras que el resto de la cadena polipeptídica se va traduciendo y liberando hacia el interior. Una peptidasa presente en el retículo divide el péptido señal del resto de la cadena de aminoácidos, quedando esta libre en el interior. Una vez completada la síntesis, la cadena de aminoácidos adopta su conformación tridimensional ayudada por chaperonas y el ribosoma se libera de la membrana del retículo. El retículo endoplasmático rugoso tiene dos poblaciones de ribosomas en el citosol, ribosomas unidas a la membrana, adheridos al lado citosólico de la membrana del retículo endoplásmico.
están involucradas en la síntesis de proteínas que están siendo traslocadas al RE. El destino de estas proteínas puede ser la membrana plasmática, vesículas secretoras, el RE, el aparato de Golgi o lisosomas. Y los ribosomas libres no están unidos a ninguna membrana, sintetizan otras proteínas codificadas por el genoma nuclear que tendrán destinos como el núcleo, las mitocondrias, los cloroplastos o los peroxisomas. La cadena polipeptídica de proteínas transmembrana tiene secuencias de aminoácidos hidrófobos que cuando se traducen facilitan su inserción directamente entre los ácidos grasos de la membrana gracias a la acción del translocador. Las proteínas que se sintetizan en los ribosomas adosados a la membrana del retículo endoplásmico son modificadas conforme van siendo sintetizadas. Hay una glicosilación de los aminoácidos asparragina. Estos recibirán un complejo de 14 azúcares en su radical, que son transferidos desde un lípido enfrascado en la membrana denominado dolicol fosfato, perdiéndose algunos de estos azúcares en procesos posteriores. Se da hidroxilación solo en algunas proteínas, sobre todo en aquellas que van a formar parte de la matriz extracelular. Aquí se hidroxilan los aminoácidos prolina y lisina, dando hidroxiprolina e hidroxilisina, que formarán parte del colágeno. Algunas proteínas de la membrana plasmática están unidas covalentemente a lípidos de la membrana. Esta unión también se produce en este compartimento. Se establecen puentes disulfuro entre cadenas de aminoácidos. En el retículo endoplásmico se produce un control de la calidad de las proteínas sintetizadas, de modo que aquellas que tienen defectos son sacadas al citosol y eliminadas. Existen unas proteínas denominadas chaperonas, que juegan un papel esencial en el plegamiento y maduración de las proteínas recién sintetizadas. Son también ellas las encargadas de detectar errores y marcar las proteínas defectuosas para su degradación. Tenemos entonces que el retículo endoplásmico rugoso tiene a su cargo la importante función de sintetización de proteínas de vital importancia para la supervivencia del organismo, ya que permite a un organismo formar aquellas macromoléculas que necesita para llevar a cabo sus funciones. Y también tiene a su cargo el control de calidad a la hora de detectar proteínas con defectos o que puedan no resultar útiles para el organismo, esto para un buen funcionamiento orgánico. Así pues, la célula puede encargarse de asegurarse de que las proteínas bien formadas llegan al punto de maduración en el que son funcionales, mientras las que no son desechadas o recicladas.